Estamos aquí una vez más desde tu programa Logos, aquí en California, desde el canal 27-2, Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. Y una vez más queremos darte la bienvenida para que tú te unas a la palabra que va a ser dada. Estamos, ¿verdad?, bajo el tema paciencia en medio de la tormenta, y va a ser basado en lo que es Santiago 5 al 17. Y básicamente, pues quiero mandar saludos, ¿verdad?, a todos aquellos que están viéndonos desde su casa, desde su carro, desde cualquier plataforma. Estamos por internet, pero a todo el mundo, www.manadelcielo.tv. También estamos en canal digital en el 27-2 en varios condados, ¿verdad? Estamos en Los Ángeles, Riverside, estamos en Orange County. Si tú estás desde ahí, pues sería una bendición, ¿verdad?, que me llamaras y que pusieras, ¿verdad?, en mis manos, en tus manos, que pusiéramos esta hermosa palabra que va a ser dada, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta noche, por lo que tú vas a darnos, Señor. Queremos que tú nos hables, Señor, que tú redargullas, que tú bendigas nuestras vidas, que tú nos exhortes, Señor, pero sobre todo queremos, ¿verdad?, aplicar los principios que tú nos vas a dar en esta noche. Y ya así, sin más ni más, ¿verdad?, ya avanzó el tiempo y queremos, ¿verdad?, apresurar, ¿verdad?, lo que es esta enseñanza con meditación y con paciencia también. Así es de que una de las cosas que necesitamos entender es qué es la paciencia y qué es lo que la palabra nos dice acerca de la paciencia. Y Santiago es un libro que fue escrito el destinado para los que estaban pasando por persecución en el primer siglo, la iglesia primitiva, la iglesia que fue establecida después de Hechos 2, después de cuando llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como vimos la vez pasada, ¿verdad?, en Hechos 8:1, que fueron dispersos, que llegó la persecución y entonces se propagó, ¿verdad?, se extendió el evangelio mucho más allá, como si no hubiese habido persecución. Entonces necesitamos entender que el Señor usa las persecuciones para Él hacer saber su palabra, para que sea extendido, ¿verdad?, y se propague el evangelio de Cristo Jesús. Así es de que, sin más ni más, vamos a entrar al tema. Dice la palabra del Señor en Santiago 5:1, en 5:7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad a los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no
llovió sobre la tierra en los 3 años y 6 meses. En el 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. 21. Bueno, estamos bajo el tema de la paciencia y lo que queremos entender es qué forma yo tengo que actuar cuando ando impaciente. De qué manera la palabra de Dios a mí me indica que yo tengo que tratar con este síntoma, con esta forma de reaccionar, con esta forma de sentir. Obviamente, cuando uno está en su vida y algo pasa o algo sucede, lo último que nosotros pensamos en ser pacientes. La respuesta automática, la respuesta de inercia de nuestra mente, de nuestro corazón, es tratar de recurrir a la solución inmediata, a resolver el problema inmediata. Supongamos que hay un accidente o que alguien se accidentó por la calle o por el freeway y que es una persona muy allegada a nosotros. La primera reacción que debe de ser, o que siempre es asustarse, obviamente, llorar, salir corriendo, ¿verdad? ¿En dónde está? ¿En qué hospital está? Y lo último que nosotros pensamos es en orar, es en ponerlo en las manos del Señor. Así pegamos el grito de Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Él? Pero ciertamente cuando pasan tragedias, cuando se le da el diagnóstico a esa mujer que tiene cáncer, cuando se le da el diagnóstico a esa madre que su hijo lo acaban de asesinar, cuando se le da el diagnóstico a esa madre que su hijo, ¿verdad? Lo encontraron, ¿verdad? En la calle, asesinado. ¿Cómo uno lidia con ese tipo de tragedias? Y no estamos hablando de gente ajena, no estamos hablando de alguien que vendía drogas necesariamente, o alguien que estaba haciendo mal, o alguien que estaba tomando, o alguien que estaba en malos pasos, o alguien que andaba de rebelde. Yo estoy hablando acerca de los hijos de Dios. Yo estoy hablando acerca de aquellos que están haciendo algo para el evangelio cuando las cosas que suceden no tienen sentido, cuando las cosas que nos pasan sobrepasan nuestras expectativas acerca de Dios, de quién es Dios, de la protección de Dios. Cuando vemos que las leyes, por decir así, están siendo usadas de una manera ahorita en estos días, para poder generar votos, para poder ganar votos para cierto candidato, y entonces se van contra o a favor del aborto, se van a favor de sacar a toda la gente que no tiene documentos, de que los hijos que son aquí nacidos, ¿verdad? No sean legitimizados porque son ciudadanos, sino porque como vienen de padres de hispanos, necesariamente porque es nuestra comunidad. Entonces vemos cómo es que todo este tipo de cosas que rodean al cristiano a uno lo tienen a veces sumergido, ¿verdad? En una impaciencia. Cómo es que lo tienen sumergido en un estrés, ¿verdad? Y el estrés es hasta cierto punto, el duelo es hasta cierto punto válido, es por el Señor, ¿verdad? Jesús lloró cuando vio a su amigo Lázaro, que había estado muerto y que estaba, ¿verdad?, ahí en esa cueva. Y cuando antes que él lo resucitara, ¿verdad?, cuando llegan ahí, dice que vio el sepulcro y vio el cuerpo inerte de su amigo Lázaro y lloró. Jesús lloró, ¿verdad? Y necesitamos ver que nosotros llorar, nosotros buscar ayuda o sentirse triste, ¿verdad? Dice la palabra que seamos conscientes de lo que nos está pasando, que seamos coherentes de lo que está sucediendo. Pero cuando las cosas suceden
de una forma drástica, de una forma, ¿verdad?, que no tiene sentido. Entonces ahí es donde la convicción que está en tu corazón, que está en nuestro corazón, la esperanza que está en la salvación es la que tiene que empujarnos a nosotros tomar las cosas de una forma, ¿verdad?, cristocéntrica, de una forma como muy pocos tal vez digan, no tiene sentido tampoco su respuesta de esta persona. Cuando debería estar llorando, está tranquila, está en paz. Y ese es el tema de lo que estaba, ¿verdad?, destinado. El destinatario eran aquellos que estaban siendo perseguidos, que estaban dando su vida. Este es el entorno de lo que estaba sucediendo en Santiago 5 acerca de aquellos que eran entregados a los romanos, entregados a la justicia por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de decir que ellos seguían a Cristo. Ellos eran vistos como alguien que estaban haciendo revueltas, alguien que estaba haciendo escándalo, ¿verdad?, y tratar de derrocar al pueblo romano, incendiado, influenciado por el pueblo judío, que pues estaban en persecución acerca de los hermanos de la iglesia primitiva. Y vemos, o de la iglesia, la primera iglesia, ¿verdad?, vemos cómo es que el hermano les exhorta a que sigan adelante, ¿verdad? Y les pone el versículo 7 y acerca de lo que es ser paciente y de cómo es que se tienen que mantener en medio de una persecución, en medio de que están siendo perseguidos por su fe y de que están dando sus vidas por la causa, que están dando sus hijos y sus familias estaban siendo asesinadas, no tenían lugar donde vivir, no tenían lugar donde estar en paz, y era su vida les costaba el ser testigos, el ser mártires, porque la palabra testigos es mártir acerca de aquellos que confesaban a Jesucristo. Por eso en Romanos 8 dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Ahora, el confesar en Romanos, para los judíos de esa época, era que tú confesabas que Jesucristo era Señor, y entonces el Señor no era César. Por cuanto el Señor no era César, tú tenías que pagar con tu vida, porque el único Señor que querían ver ahí exaltado era el César de los romanos. Pero ellos no entendían que arriba de ese Señor César había el Señor de señores, amén, el Rey de reyes, que era Jesucristo. Y entonces dice en el versículo 5 a 7, en el capítulo 5 de Santiago 7, dice: por tanto, hermanos, está hablando acerca de los opresores. Si vamos más atrás, dice acerca de los opresores, acerca de los que estaban, ¿verdad?, haciendo maldad sobre ellos. Entonces, el por tanto significa de manera que, ya que está pasando esto, esta es la solución al problema que están suscitando. Toda la persecución que se está dando, esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El problema no es estar en el problema es tratar de buscar la solución. Y aquí Santiago les da la solución. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Lo que está haciendo es acerca de cómo un labrador, como un agricultor, se pone a sembrar su tierra, pone a preparar su tierra y pone su esperanza en que haya un buen temporal, que haya lluvia temprana, lluvia tardía. La lluvia temprana se daba en el otoño, por noviembre. La lluvia temprana servía para ablandar la tierra, servía, ¿verdad?, para que lo que ellos habían plantado entonces empezara a fecundar y empezara a crecer. Una vez que ellos ya habían preparado la tierra, una vez que ellos ya habían hecho esos surcos o preparado las ramas o preparado los árboles, una vez que ya los cortaron, ¿verdad?, ellos esperaban a que la naturaleza, según el tiempo, les fuera favorable. Y el que estaba en control y el que está en control de la naturaleza se llama el Señor Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos en aquel entonces. Ellos por fe sembraban, trabajaban la tierra y hacían todo lo necesario para que ellos pudieran tener una cosecha próspera, una cosecha fértil, una cosecha que redituara, ¿verdad? El sembrador siembra, y cuando siembra un dientecito de maíz
para que le dé mazorcas y mazorcas. Y una mazorca le da aproximadamente 300, 600. Y de esos 600, de 3, 4 mazorcas, estás hablando de 1,000, 2,000, 3,000 granos de maíz con un solo grano de maíz. Así es de que el que siembra para cosechar grandemente. Y así es con nosotros. Tú no sabes a quién va a caer la palabra. Tú no sabes quién está en esa necesidad ahorita. Si tú estás pasando por una necesidad, háblanos. Los teléfonos, ahí está mi celular, 714-631-6731. Que tú puedas, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios. Que tú puedas saber que hay una palabra específica para ti. Que tú tal vez has trabajado con paciencia, trabajaste en tu familia, trabajaste en tu negocio o estás trabajando en tu ministerio y las cosas no han ido como tú creías. Pues yo quiero decirte que hay paz en medio de todo lo que está contrario, en medio de toda la opresión, en medio de toda la oposición que se ha levantado, en medio de toda la escasez que haya, en medio de toda la esterilidad que haya. El Señor te ha prometido que va a enviar su lluvia temprana y su lluvia tardía. Él llega a tiempo. Mientras todos se desesperan, tú tienes que esperar pacientemente, dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Oh, pacientemente. Y el pacientemente no es de que esté uno sentado, porque el labrador no se queda sentado. El labrador siembra esta parte y luego tiene que sembrar esta parte, y cuando sembró ya lo que es la tierra, se va a donde están los frutos, y cuando se va a donde están los frutos, los árboles frutales, llega a un área donde están, ¿verdad?, los matorrales y donde están las viñas, y es que estaban en Israel en ese entonces. Entonces había ciertos temporales que él ocupaba, y él esperaba pacientemente, pero esperaba, ¿verdad?, afilando sus hachas, afilando su hoz, afilando, ¿verdad?, todo lo que era necesario, alimentando, engordando las ovejas, engordando los bueyes que usaba para el arado. Él esperaba pacientemente trabajando. Esta es la palabra, esperar como espera el labrador. No esperes como el que está esperando ahí su tiempo en la cárcel, ¿verdad? Ahí sentado, ahí acostado, que le den la comida y que le digan a qué hora dormir, a qué hora levantarse. No, eso no es esperar. Eso es pagar una condena. Y nosotros nos somos llamados no a pagar una condena, no a mantenernos pasivos, si es más necesario, si es más específico. No ser pasivos, sino ser, ¿verdad?, activos. Y el ser paciente significa estar activo. ¿Cómo puedes tú ser paciente si tú no eres labrador? Orando. ¿Cómo puedes ser paciente no siendo tú un agricultor? Ayunando. ¿Cómo puedes ser paciente tú mientras llega la promesa? Exhortando a otros, animando a otros, diciéndoles que las promesas son sí y amén. Por eso le dice hasta la venida del Señor. Y todo aquel que fuese, ¿verdad?, va a ser. Todo aquel que espera en el Señor tiene que esperar de principio a fin, hasta que venga el Señor. ¿Cuándo viene el Señor? Nadie sabe ni la fecha exacta, ni el día ni la hora. Probablemente el Señor para ti llegue hoy en esta noche, y ya llegó el Señor para ti. Y vas a tener que encontrar con tu Señor. La palabra de Dios en Amós dice que tenemos que estar listos para el encuentro con nuestro Señor. Prepárate, porque tarde o temprano tú y yo vamos a estar delante del Señor dándole cuentas. Así es de que pacientemente esperamos en Jehová. Pero aquí dice pacientemente, y hace una analogía, hace una similitud de cómo es que tú tienes que esperar. Espera primeramente como el labrador, que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es aproximadamente en marzo, y luego viene la cosecha. Abril, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 4 meses esperando a que venga la otra lluvia. Y si no llega la otra lluvia, y si resulta que llega de más lluvia, o sea, él está esperando, pero él no está en control de los elementos. Él no está en control de la naturaleza. Él no está en control de las nubes. Él no está en control del sol. Él no está en control de que si va a haber más sol y no va a llover, o si no va a caer la suficiente lluvia, o si va a caer de más lluvia. O sea, él tenía que estar esperando que Dios iba a proveer la lluvia exacta para su cosecha. Porque si llovía de más, se inundaba y la cosecha se echaba a perder.
si llovía menos o no llovía o quedaba sin lluvia, estás hablando que también la cosecha se echaba a perder. Imagínate estar esperando ver las nubes y ver de repente que las nubes se ponen negras y poner el labrador en su corazón su esperanza de que las cosas van a estar bien y de repente esas lluvias no cesan, ¿verdad? A veces nosotros pedimos hijos y llegan muchos hijos, ¿verdad? Y a ver cómo lo vamos a hacer con 8 hijos. Pues a darles de comer a todos, a ir a trabajar, ¿verdad? O que el plan, hacemos las matemáticas del negocio que vamos a emprender. Y resulta, ¿verdad?, que decimos, bueno, yo tengo planeado de aquí a 5 años a terminar mi carrera. Y cuando termine mi carrera, entonces voy a servir a Dios. O entonces voy a ser feliz. O entonces voy a hacer esto o el otro. Hipotecamos todo, pero tú no sabes de aquí a 5 años qué va a pasar. Tú no sabes si te va a casar. Tú no sabes si vas a poder terminar tu carrera. Tú no sabes cómo va a estar la economía. A lo mejor cuando tú termines, ¿verdad? Como cuando estábamos cursando allá en la UNAM, en la Universidad de México, el Derecho, ¿tú sabes cuántos licenciados egresan, terminan su carrera cada año? ¿Y cuántos se quedan con su título aquí colgado, sin poder buscar, encontrar dónde poder emplearse? ¿Cuántos ingenieros son egresados cada año? ¿Cuántos doctores? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos arquitectos? Y de repente hipotecan todo y nunca se pasaron su vida estudiando y nunca se metieron a un trabajo donde ellos pudieran emplearse para poder prepararse para lo que venía cuando tuvieran su título. Se emplearon tanto y les cayó encima la noche, les cayó encima el título, porque no pudieron, ¿verdad?, entender que era hacer y leer, conectarse, empezar poquito a poquito. Pero significa que ellos, cuando llegaba ya su época de cosechar, no cosecharon más que de un lado para otro. Ya les felicitaron porque terminaron su licenciatura, su doctorado, pero hay que hacer 4 horas de internado, hay que ir, ¿verdad?, a trabajar duro, gratis para el gobierno, hacer tu servicio social, y resulta que no era tal cosa. Nuestros padres, ¿cuántos padres hay por ahí que nos dieron la escuela? ¿Verdad? Mi madre tuvo 7, fuimos 9 hijos, 8 varones, una mujer, y lo que pasó fue que mi mamá decía, pues mi hijo cuando salga de la escuela, cuando se gradúe, él me va a sacar de pobre. ¿Cuántos hispanos tenemos, o madres o padres tienen esa idiosincrasia, esa creencia de que cuando el hijo se gradúe, entonces se solucionan todos los problemas? Pero resulta que el hijo no se gradúa, o que cuando se gradúa ya está casado, o que cuando se gradúa se olvidan de los padres. Simplemente es mi título, yo puedo hacer con esto lo que yo quiera, y los padres son abandonados. Esa es la cosecha, porque no se cosechó, ¿verdad? En la palabra de Dios no se cosechó los valores cristianos, no se cosechó al hijo diciéndole, ten temor de Dios, porque el principio de sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Dios. Vivimos, ¿verdad?, que teman a las autoridades, que teman a que no tengan que deber un ticket, que teman a que tienen que pagar sus deudas a tiempo y que todo está muy bien, ¿verdad?, para que tengan un historial crediticio muy bueno, tengan un puntuaje de 800 o más para poder adquirir carros, tarjetas y casas. Y eso está muy bien, pero se les olvida que en medio de todo eso, el que tiene control de lo que va a pasar más adelante se llama el Señor, Cristo. Aquel que va a estar cuando venga la tormenta, aquel que nos va a dar la paciencia cuando venga el cáncer, aquel cuando venga la tormenta, cuando los hijos crecen y no quieren ellos obedecer, cuando el amor se acaba entre los esposos, y cómo hacerle para que reverderezca ese amor. Cristo puede volvernos a enamorar. Cristo puede decir que tú te goces con la mujer de tu juventud. Está en la palabra de Dios. Y necesitamos nosotros exhortar que en medio de la prueba, así como es de paciente el que es agricultor, así seamos pacientes. Mira, en el versículo 6, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Amén. Porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros
para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Aquí lo que está hablando es que tengamos la fe, pero la fe afirmada en un corazón que es afirmado. ¿Qué es afirmado un corazón? Un corazón que tiene la convicción de lo que cree, de que está consciente de que el Señor está en control de esas tormentas, que está en control de esas pruebas, que está en control de esas enfermedades, que está en control de nuestras profesiones, de lo que hemos decidido nosotros trabajar, que está en control de los negocios. Aquí llega el temporal de la lluvia y los primeros que empiezan a temblar son los que limpian los jardines, los que van y tienen que ir a cortar el pasto, ¿verdad? Son los primeros que, los pintores muchas veces, los de construcción, todo se para con la lluvia. Y los que no se paran son los biles, los que no se paran son los recibos de la luz, del teléfono, lo que no se para son los gastos que tenemos que hacer cada mes, como el pago de la renta, el pago del carro, si hay gas, tienen que pagar gas, aseguranzas, un sinfín, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos hablando no es acerca de un problema simplemente o meramente básico. Aquí lo que está hablando es acerca de aquellos que están dando la vida por la causa que es la cruz, por la vida por la causa que es el Señor Jesús, que les está costando sus hijos, que les está costando más allá que cosas materiales, les está costando su propia vida. Y aquí lo que está diciendo es que tengamos y que estemos afirmados de que el Señor viene y viene pronto, y que si Él está ahí, que no lo hagamos con queja. ¿Cómo podemos nosotros esperar pacientemente? No quejándonos. Porque lo primero que uno hace es, oh, te lo dije, oh, es que no es así. La queja es aquello que nos va a condenar, es aquello que te va a robar la paz. La queja de decir, es que tú, es que yo, es que esto, es que el otro, es que no hubieras cosechado. ¿Para qué sembraste si de todos modos sabían, verdad, que iba a estar mal la cosa? Y pone ahí unos ejemplos de cómo es que se espera pacientemente. Si vamos al 9, en el 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los que estaban siendo salvos en la iglesia primera, del primer siglo, no eran los primeros que estaban anunciando al Señor. Aquí lo que está hablando es acerca de aquellos que pasaron por aflicción. Tú que vas a predicar el evangelio, tú que vas a decirle sí al Señor, lo que el Señor te tiene por seguro es que en este mundo tendréis tribulación, mas no teméis porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Ahora, aquí lo que está diciendo es el ejemplo de cómo es que hubo gente que pasó por aflicción, que pasó por pruebas y se mantuvieron en paciencia. Fueron probados por medio de su carne, por medio de sus cosas materiales. Mira, dice ahí mismo en el 11, he aquí aquí están los ejemplos. Por bienaventurados a los que sufren. O sea que es alguien que sufre es bienaventurado. Alguien que no sufre no es bienaventurado. Entonces, si tú has sufrido mucho, tú dices, wow, pastor, yo soy muy bienaventurado porque yo he sufrido mucho. Pero no es sufrir porque es sufrir, ¿verdad? No es sufrir porque si tú no trabajas, no hay dinero, entonces yo estoy sufriendo porque no hay dinero. No, tú estás sufriendo porque no has ido a trabajar, ¿verdad? Si tienes una diabetes, ¿por qué sufres? Sufres por todo lo que comiste. Si tienes problemas en tu vida, ¿verdad? Porque tienes una cirrosis y resulta que, oh, bueno, yo estoy sufriendo, estoy en aflicción porque tengo cirrosis. Bueno, esa cirrosis, ¿de dónde vino? Vino de tanto tomar. Y tengo cáncer pulmonar, enfisema pulmonar. Me dio enfisema pulmonar, estoy sufriendo, estoy en aflicción. Sí, pero esa no es la aflicción que habla el Señor, es una aflicción que tú te produciste, de tanto fumar. Entonces la aflicción que está hablando aquí es a los hijos de Dios, a los que son de promesa de Dios, que van a llegar a la aflicción, pero ciertamente el Señor va a estar contigo en esa aflicción. Ciertamente el Señor te va a consolar, ciertamente el Señor te va a mantener como una bienaventurado, porque en medio de tu aflicción tú vas a dar carácter a los que están contigo.
No solamente te va el Señor a ti a madurar tu carácter. ¿Cuál es la aflicción? La prueba de la aflicción. ¿Cuál es el resultado? Que tu carácter, que tu madurez en el Señor crece. Si tú te apegas al Señor. Si tú le entregas esa carga al Señor. Si tú le entregas ese dolor al Señor. Si le entregas ese dolor, esa enfermedad al Señor. Esa carga al Señor. Pero que estés sirviendo al Señor. Que estés sirviendo al Señor como lo hizo Job. Así dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Estamos en el 10, en el 11. ¿Cómo es que el Señor es muy misericordioso y compasivo? 7 hijos le murieron. Y 7 hijos es aflicción al corazón, al alma. Es la destrucción total de un padre. Cuando Job le fue atacado, ¿verdad? Dice que estaba Satanás y que empezó y que fue al trono del cielo, ¿verdad? Y que le pidió, ¿verdad? Afligir a Job. Y el Señor le dijo, aflígele su cuerpo, pero no le mates. ¿Cómo lo afligió? Quitándole sus propiedades. En un día, sé que estaban teniendo banquete sus hijos, que cayó fuego y todo lo que estaba alrededor, todas las cosas materiales, todas las bestias del campo, todos los animales, ¿verdad? Fueron destruidos. Y dice que llegó uno y el único que llegó fue para salvarse, para decirle la mala noticia a Job. Después vino otro, el último que vino con la noticia más intensa, más fuerte, ¿verdad? Que le puede tocar a un padre de familia. Y le dijo, no uno, sino todos tus hijos y tus hijas estaban teniendo un banquete, una celebración y todos murieron. Solamente yo vine y era un siervo que le estaba haciendo para poder decirte lo que había sucedido. Y no solamente eso, sino que también el enemigo le seguía atacando, le seguía afligiendo y lo afligió en la carne cuando vino y dijo, voy a tocar ahora la carne. Y el Señor Jehová le dijo, tócalo más, no toques su alma. Ciertamente dice que le cayó, ¿verdad?, una lepra y estaba ahí en aflicción día y noche. Llegaron 3 amigos y le dijeron, pues arrepiéntete de todos los pecados ocultos, ¿verdad?, y muérete. Qué fácil, ¿verdad?, hacer una conclusión de la vida de alguien que está sufriendo en el cuerpo, que está sufriendo en la enfermedad, que está sufriendo en la propia carne. ¿Cuántos pastores? Yo me pregunto, ¿cuántos pastores sabemos, verdad, que somos criticados por nuestras familias, por nuestros hijos? Si es que no están, ¿verdad?, sirviendo al Señor, si es que ellos no están, ¿verdad?, ahí al pie con uno. Y los hijos de los pastores son los que a veces más sufren porque son los que tienen que ser santos para poder ser hijos del pastor. Y no es cierto, el llamado es para el Padre. Nosotros tenemos que dar buen ejemplo, nosotros tenemos que, ¿verdad?, llevar, ¿verdad? Dice, el obispado tiene que tener su casa en sujeción. Pero aún así, hermanos, pasan cosas. ¿Y cuántos pastores realmente son rechazados y son señalados? ¿Cuántos líderes son señalados? Porque otros que están alrededor no toman, ¿verdad?, las cosas en serio. Porque otros que están alrededor no hacen caso del Señor. Entonces aquí le afligieron en su carne y él dice que esperó con paciencia y él pudo ver la misericordia de Dios cuando él oró, cuando el Señor le puso a explicar todo lo que había pasado y por qué le había pasado. Y le dijo el Señor, de oídas te había oído, le dijo Job, mas ahora mis ojos te han visto. Mas ahora yo te he visto. Necesitamos ir más allá de las oídas. Necesitamos entender el corazón del Señor. En medio de la aflicción, en medio de la impaciencia, en medio de la tribulación, Él te va a dar esa paz, hermano, hermana, amigo, amiga. Él te va a dar esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos viendo cómo es que primero dice que como labrador tenemos que ser pacientes para que una cosa natural, ¿verdad?, por fe, tú se la des al Señor. Esperar la lluvia temprana y tardía. Número 2, dice que como Job, cuando fue atacado en todas sus áreas, en el área material, en el área del corazón y en el área de su cuerpo, de su carne. Y aún así su esposa le decía, pues mejor arrepiéntete y muérete. Y le dijo, tú has hablado como una mujer fatua, tú has hablado como una mujer necia, como alguien que no conoce a Dios. ¿Qué acaso recibiremos nomás los bienes de Dios y no los males? ¿Acaso recibiremos nomás los cheques y no recibiremos las carencias? ¿Acaso recibiremos de Dios nomás los beneficios y no lo que viene mal? Dice él que dijo, Dios dio y Dios quitó, alabado
y glorificado sea su nombre. Él vio la paciencia, Dios lo restauró, Dios le dio 14 hijos más adelante y sus hijas tuvieron herencia y Dios le prosperó aún mayor de lo que él había tenido. Imagínate, tantos camellos que se le murieron, tantos animales que se le murieron, tantos hijos que se le murieron. Dios lo recompensó doblemente. La recompensa viene doble cuando tú puedes ver la mano de Dios sobre tu vida. En el 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En Romanos 8:1 dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero aquí está hablando específicamente cuando nosotros somos juzgados, somos condenados porque somos gente de doble ánimo. La palabra de Dios nos exhorta que seamos, ¿verdad? Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Y cuando alguien te dice que sí y es no o es tal vez, él no está empleando este principio bíblico. Nosotros tenemos que aprender a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que si quedamos en algo, pues que lo cumplamos, que seamos cabales, que rindamos cuentas, ¿verdad? Si no vas a llegar a tiempo, avisa, no voy a llegar a tiempo. Si tú no vas a poder llegar, avisa, tú no vas a poder llegar. Pero no te vuelvas una persona de doble ánimo, una persona que su sí es no y su no es sí y su sí es tal vez. Tú tienes que ser una persona de una sola palabra, que seas una persona de carácter, una persona confiable. Una persona confiable es alguien que te dice, sí, yo voy a hacer esto y tú te olvidas porque tú sabes 100% que él lo va a hacer. Y si hay, porque va a haber, se levanta cualquier situación adversa, te lo va a dejar saber. Así debemos de ser, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En medio de la tormenta, en medio de la tribulación, de la enfermedad, en medio de la oposición, de la aflicción, nosotros tenemos que ser personas de carácter, personas que aprendamos a tomar decisiones que van a llevar a que nosotros actuemos basado en lo que prometemos, basado en lo que decimos. Si somos cristianos, entonces no vamos a ir corriendo a jurar, ¿verdad? Voy a jurar por la que antes juraba, ¿verdad? Por los santos que antes juraba. Voy a volverme al pasado porque esto no me ha resultado. Entonces ya la prueba no me gustó. Mejor no me voy. De eso no habla el Señor. Habla de que tú sigas adelante, de que tú en medio de la aflicción, ¿verdad? No te comprometas de más. Que la paciencia, que no seas impaciente, que no salgas corriendo a buscar la solución sin antes meditarlo, sin antes orarlo, sin antes cuestionarlo, sin antes que tú estés en paz. Cuando viene la tribulación es el peor momento para tomar decisión. Cuando está el problema con el matrimonio candente, es el peor momento para que tú digas te dejo. Tú tienes que esperar en Dios, tienes que dejar que las aguas bajen. Cuando viene el hijo borracho ahí, que tú quieres acabarlo, que lo agarraron y que lo metieron porque se agarró un DUI, tú tienes que entender que en medio de la tribulación tú tienes que aprender a tomar paz, control, mansedumbre, que tú tengas la autoridad para hacer muchas cosas, pero que realmente tú te sujetes a la autoridad que tú tienes en Dios, que no emplees tu autoridad, sino la autoridad que Dios te ha dado, tú se la devuelvas a Él diciendo, Señor, aquí están mis hijos, Señor, aquí está mi necesidad, Señor, ya no puedo más con la casa, ya no puedo más con el trabajo, ya no puedo más con los hijos, ya no puedo más con la esposa, yo ya no puedo más, no sé qué hacer. Yo quiero decirte que en medio de esa impaciencia, Dios te va a dar la solución. Dios va a dar esa paz que Él ha prometido en su palabra, que va a sobrepasar todo entendimiento, toda prueba que te venga a ti, toda situación. El Señor te va a poner una completa paz. En medio de esa tormenta, en medio de ese huracán, tú puedes vivir en el ojo de un huracán y ahí tener la perfecta paz que ha prometido Dios. Se la dio a Job, se la da a los labradores y nos la quiere dar a nosotros. En el 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y aquí está la solución de todo esto. ¿Cómo es que tú vas a quitar la impaciencia? ¿Estás afligido? Dice aquí en el 13, hagan oración. ¿Hay aflicción en tu casa? Ora. ¿Hay aflicción en tu iglesia? Ora. ¿Hay aflicción en tu corazón? Ora. ¿Te sientes afligido a medianoche? Ora. ¿Te sientes feliz porque no estás afligido? Ora también. Pero aquí dice también, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No te pongas a tomar. No salgas a gastarte al mall, ¿verdad?
No te salgas a comprar otro carro más nuevo del que tienes, ¿verdad? No empieces a tomar decisiones que no, ¿verdad? No empieces a malgastar tu tiempo, a malgastar tus finanzas, a malgastar, ¿verdad? Lo que tú haces. Si tú estás alegre, canta alabanzas, adórale a Dios, no solamente en la aflicción, sino que también adórale a Dios en medio de la alabanza, en medio de ser agradecido. El que está contento tiene que ser agradecido. ¿Y cómo es que le agradece? Alabando a Dios, glorificando a Dios, aleluyando a Dios. ¿Qué es aleluya? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor porque Él ha sido bueno. Alabado sea el Señor porque Él está en control. Alabado sea el Señor porque a Él sea la gloria. Porque por Él mis hijos están bien. Porque por Él mi matrimonio está funcionando. Porque por Él mi negocio está saliendo. No vayas corriendo a decir, no, es que es el trabajo. Yo con el sudor de mi frente me lo he ganado. Yo por los títulos que yo tengo. Sí, y si se llega al cáncer. Y si te llega a ti una enfermedad terminal. De riñón, del páncreas, de deficiencia renal, parálisis, de tanto estrés. ¿Qué vas a hacer tú? Ahí es donde tú tienes que decir, alabado sea el Señor. Gracias porque tú me has mantenido, ¿verdad?, de pie hasta este día. Yo quiero terminar con esto diciéndote que si tú estás afligido, ¿verdad?, pues cantes, ¿verdad?, que hagas oración. Si estás alegre, canta alabanza. ¿Está alguien enfermo? ¿Está alguien enfermo? Manden a traer a los ancianos con su aceite, ¿verdad? Que impongan manos, que los unjan en el nombre del Señor. ¿Alguien está enfermo? Que venga a la iglesia, que vengan los ancianos de la iglesia, que impongan sus manos, que pongan aceite que representa al Espíritu Santo, que los unjan, que los bendigan, ¿verdad? Y si es algo espiritual, se va a tener que ir. Se va a tener que ir toda posición, toda enfermedad que no venga que es de Dios. Y si es para glorificar a Dios, todo cáncer será erradicado. ¿Ah? Toda deficiencia renal tendrá que alinearse al propósito de Dios. Por eso es importante que lo primero cuando estemos nosotros impacientes, afligidos, que vayamos a la palabra de Dios, que hagamos oración, que tengamos en mente a aquellos que fueron afligidos. ¿Cómo es que ellos enfrentaron la enfermedad? Sí cuestionaron, sí tal vez, ¿verdad?, sufrieron, pero también fueron pacientes para esperar en Dios. En el 14 dice, ¿está alguno enfermo? En el 15 dice, la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando alguien ya está ahí y pasó toda su vida en pecado, ¿verdad? Como el ladrón que estuvo allá arriba y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Verdad? No tuvo que bajar a bautizarse y tuvo que servir 1000 horas por mes, ni tuvo que dar diezmos toda su vida. Que le hubiese valido bien haberlo hecho, ¿verdad? Pero el Señor dice que mientras hay vida hay esperanza y nunca es tarde para arrepentirse. Pero ¿qué le puede dar a alguien que ya está enfermo? ¿Qué le puede dar? ¿Te doy mi vida? No, te voy a dar mi muerte, porque la vida me la pasé dánsela al otro. No. Vamos a darle la vida ahorita que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos, ¿verdad?, ánimo, que tenemos esperanza. Vamos a dársela al Señor, ¿verdad? No ya cuando lleguen las últimas horas. Pero aún ahí, dice el Señor, si cometiste pecados, te van a ser perdonados, porque el Señor no hace acepción de personas. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser sanados? Cuando hay falta de perdón, no hay sanidad. Cuando hay perdón unos a otros, cuando nos confesamos nuestros pecados, ahí el Señor dice que habrá sanación. La sanidad, no ves toda una iglesia enferma, es cuando no se hablan los hermanitos por años. Cuando se sienta uno en la esquina y otro en la otra esquina y no se saludan y hacen lo imposible por no saludarse, porque hay falta de perdón, porque no supieron entender que la sanidad está en mantenerse unánimes, juntos y bendecidos en amor a Cristo. Lo que nos une se llama Jesucristo. Y termino, ¿verdad?, diciendo esto, que la oración eficaz del justo puede y puede mucho. La oración eficaz del justo, no cualquier oración. No puede venir cualquier oración, no.
La oración eficaz del justo, de aquel que ha sido redimido por la sangre. No seas como aquellos que pasan unos hermanitos de otra secta y oran, y pasan otros y oran, y piensan que todo, como es oración, que la oración cambia cosas, pues sí, pero la oración del justo, la oración del que fue justificado por la sangre de Jesús, esa oración es la que cuenta, esa oración es la que vale. Las otras oraciones yo no sé a quién van, ¿verdad? Yo no sé si vienen a poner más problemas que soluciones. Yo quiero decirte que la oración eficaz del justo puede y puede mucho. Cuando haya aflicción, no salgas corriendo a cualquier iglesia que tú creas o cualquiera que se dice ser hermano, pero que no es justificado por la sangre redentora de nuestro Señor Jesús. Así de sencillo. ¿Quieres tener paz? Acuérdate del pasado. Acuérdate que el Señor dejó, ¿verdad?, profetas, que dejó gente que predicaron su palabra y que también pasaron por muerte, también pasaron por enfermedad, también pasaron por tristeza, también pasaron por llanto, también pasaron por pérdida material. Si tú perdiste tu casa, si tú perdiste tu carro, si tú perdiste tus hijos, si tú perdiste tu ministerio, si tú perdiste lo que tú hayas perdido, yo quiero decirte que hay esperanza en aquel que dio su vida por nosotros, que se llama Jesucristo. Y quiero dejarte con esto, que la paciencia viene de Dios. La paciencia es algo que se adquiere en medio de que tú pongas todo lo que te asedia, echar todas las cargas a Él. ¿Están cansados? ¿Están cargados? Venid, que Él los hará descansar. No yo, no tu iglesia, no tu denominación, Cristo Jesús, aquel que dio la vida por ti en la cruz. Y me despido con esto diciéndote que si tú nunca has hecho la confesión de fe, nunca has dicho, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, yo estoy impaciente, no sé qué hacer con mi salud, no sé qué hacer con mis finanzas, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi matrimonio. Yo quiero decirte que es tiempo para que tú te pongas a cuentas con Dios. Como dijo Job, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Vuélvete en amistad con Dios y la prosperidad vendrá a ti. Así es de que vuélvete en amistad con Dios. Dile al Señor, Señor, yo te necesito. Y repite esta oración. Señor Jesús, en esta noche, en este día, en esta mañana, a la hora que tú lo estés viendo, yo reconozco que te necesito. Te doy gracias por morir en la cruz. Señor, yo hoy, en medio de este problema, de esta solución, de esta tribulación, hoy te recibo, Señor, como mi suficiente Salvador. Te entrego este problema, Señor. Te doy gracias por morir en la cruz. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que si yo muriese hoy mismo estaría a tu misma presencia. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Así yo te digo que si tú has hecho esa oración, te felicito. Porque el que es el príncipe de paz, el Señor Jesús, ha entrado en tu corazón. Y Él se va a encargar de darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.